este versículo señala la exhortación sobre el fin de la era presente y del futuro, del capítulo 13, versículo 1 al 37. Como dije, este capítulo habla justamente de los últimos tiempos, de lo que aconteció ya en aquel tiempo, ¿sí? Para nosotros hoy lo que ya aconteció en Jerusalén y en Israel, pero todavía lo que falta por cumplirse, que será la destrucción total, ¿sí? de todo, el final de todo, ¿sí? Y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos fecha, no sabemos cuándo. El Señor mismo dice, ¿no? Ni aún el Hijo no sabe, solo el Padre en su potestad lo sabe. Entonces, vemos que este capítulo es la enseñanza más larga, pero iremos por parte nosotros viendo y mirando, así que vamos a ir viendo hoy 4 versículos aquí y el próximo domingo estaremos viendo otros par de versículos también. Hemos visto anteriormente cómo el Señor con palabras elogiando a esta mujer, a la viuda que habíamos mirado, de una viuda pobre pero generosa a la vez, como Jesús, después de elogiar a esta viuda, se aleja del templo. Como que termina allí su enseñanza. Él está todo este tiempo, este día martes, allí enseñando y hablando y predicando, haciendo milagro en el templo, enseñando a muchos líderes religiosos, al pueblo, a sus discípulos. Y al final del capítulo vemos como Jesús se alegra por esta mujer y ve y le enseña a sus discípulos la generosidad que había en el corazón de esta mujer pobre, cuando había dado su limosna o su ofrenda. Entonces vemos que cuando el Señor se retira de ese lugar, también vemos aquí en su palabra que la presencia de Dios abandona ese lugar, abandona el santuario, el templo con todos sus servicios sagrados y toda la constitución teocrática fue entregado a la destrucción desde ese momento. Desde ese momento que Jesús se levanta, se retira, este lugar, el templo, queda en manos de la destrucción, por decir así, porque Dios permitió eso. Entonces vamos a ver aquí la inminente destrucción del templo del versículo 1 al 4. Dice en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, vemos allí que uno de sus discípulos le dice, Maestro, mira qué piedras y qué edificio. No dice Marcos aquí el nombre de este discípulo, pero podemos decir que pudo haber sido Pedro, ¿sí? El que le dijo esto al Señor. Mira, Maestro, qué grandes piedras y qué magnífico edificio. Este relato lo encontramos en Mateo 24 y Lucas 21 también. Pensando tal vez este discípulo probablemente, ¿cómo podría ser derribado tan inmenso edificio, tan preciosa estructura? ¿Sí? ¿Cómo podría ser derribado? Como pareció dar a entender también a nuestro Señor en sus últimas palabras, ¿no? Tocante a Él mismo. ¿Cómo puede ser? Claro, no entendían cómo puede ser. Jesús dijo también en un momento, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron que se refería a Él. Y acá este discípulo, refiriéndose al templo físico, dice, Señor, mirá, qué precioso que es esto. Las
piedras con las que fueron construidos, el oro con que brilla, ¿sí? Y todo lo que fue puesto allí, estaban entusiasmados ante la grandeza y belleza del templo. Claro, los discípulos de Jesús, habían vivido casi toda su vida en Galilea, en Judea. No conocían prácticamente Jerusalén o el templo. Quizás habían ido algunas veces allí, pero no se detenían a observar, y en este momento se detienen a observar y le dicen al Señor: Señor, mira lo hermoso de esto, como si Jesús no hubiese sabido, ¿verdad? Entonces estos discípulos se admiraron de ver esta estructura tan hermosa, tan gloriosa, y le dicen a Jesús, o le dice a Jesús: mira qué templo, qué figura, qué piedras, qué edificio. Por eso mostraban esta admiración y pensaban que Jesús había de admirar también eso que ellos admiraban, esa gloriosa estructura. Y esto también, hermanos, vemos que muchos de los discípulos de Cristo tienden a idolatrar cosas que parecen grandes, que parecen preciosas, que por largo tiempo han sido considerados como sagrados. Jesús acaba de decir en Mateo 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Versículos antes de que diese esta profecía. El Señor dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por eso dije en un momento que cuando Jesús se levanta y se va de este templo, la presencia de Dios se va y este templo y Jerusalén queda desierta, porque ya la presencia de Dios abandonó el lugar. Lo que nos está hablando Ezequiel, ¿sí? Cuando la presencia de Dios se va alejando de ese lugar, era tipo y figura de lo que iba a acontecer aquí, que el Señor iba a entregar a la destrucción este lugar, porque ya no iba a estar allí la presencia de Dios. Y no porque Dios sea una persona mala, sino porque este pueblo le dio la espalda a Dios. Prefirieron más su vida de pecado que una vida en obediencia a Dios. Entonces, referente a Jerusalén, pero también que incluía el templo, Jesús dice: aquí vuestra casa es dejada desierta. Y ya hemos visto en el capítulo 11 que Jesús, al entrar en el templo, observa que estaba siendo profanado el templo. La casa que Salomón en su momento había construido, que habíamos mirado en Primera de Reyes, que Salomón había construido el templo, y el propósito por el cual había sido construido el templo es para que el pueblo vaya y busque a Dios, para que ore, para que adore al Señor. Para eso era el templo, para eso era la construcción del edificio, para que no solamente los de Israel, sino cualquier peregrino podía venir a ese lugar, tal vez a buscar paz, tal vez a buscar esa comunión con Dios. Era el lugar donde Dios había puesto su presencia, su gloria. Pero estos escribas, sacerdotes, líderes religiosos la habían convertido en cueva de ladrones. Ya no era un templo, ya no era la casa de Dios, era un comercio ese lugar. Vendían y compraban allí adentro. Y Jesús llega a ese lugar que vimos en el capítulo 11. Jesús llega a ese lugar a la tardecita de noche, cuando entra por primera vez en Jerusalén y ve todo eso que ocurría en el templo, cómo vendían y compraban los mismos sacerdotes, los mismos líderes. Y al otro día lo que Jesús hace, limpiar, correr a todo lo que estaban allí vendiendo. Los lucrativos negocios iban
viento en popa, iba creciendo. Pero Jesús dice, mi casa será casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y entonces vemos aquí en el capítulo 13 que Jesús se levanta, sale de ese lugar, sale del templo y se dirige a sentarse en el monte de los Olivos frente a Jerusalén, frente al templo, y allí comienza a declarar lo que le esperaba a este pueblo y al templo. Este lugar se había convertido en cueva de ladrones, en lugar donde compraban y vendían, un comercio, ya no una casa de oración. Las personas no iban a buscar de Dios, iban a comprar y vender en ese lugar. Jesús dejó el templo, pero no dejó a sus discípulos, sino que toma a sus discípulos y se va al monte de los Olivos. A estos discípulos que le habían seguido cuando él sale del templo. Y es cosa buena estar con Cristo, estar donde Él está, no estar donde Él no está, porque ese lugar será destruido. Donde Él no está, será destruido. Pero donde Él está, permanece, porque Él está allí, porque Él es eterno, Él permanece para siempre. Entonces, va con sus discípulos aparte, separado de la multitud, y se sienta frente allí al templo, como dice allí en el versículo 2. Jesús respondiendo le dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. En el versículo 3 nos dice, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán cuando estas cosas hayan de cumplirse? ¿Ves estos grandes edificios? Jesús le dice el Señor justamente. Es decir, ustedes me piden que ponga yo la atención a estas cosas. Jesús, por decir así, diciéndole, ya las he visto, ya he visto todo esto. Es más, ya he visto su final, ya he visto lo que le va a acontecer. Ahora el Señor le dice, escuchen lo que va a acontecer con este lugar. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. No quedará nada. Es verdad que también esta gloriosa estructura va a quedar totalmente abandonada. Es la pregunta tal vez de los discípulos. Y Jesús le responde, no solamente abandonada, sino totalmente destruida. No quedará nada. La destrucción sería total y esto se cumplió en el año 69 al 79 o el año 70, cuando fue destruido Jerusalén por Tito, el hijo del emperador de Roma, ¿sí? Que destruyó todo, no dejó nada. Se dice, ¿no?, en los libros históricos de los judíos o de Israel que alrededor de 1.000.000 de personas quedaron encerrados allí y todos fueron muertos, quemados a espada, todo, no quedó nada, todo fue destruido. Y es lo que Jesús le está diciendo acá a sus discípulos, llegará el día en que será destruido, en que será quemado todo, no quedará nada. Aquel edificio había sido condenado por Dios a las llamas. El objeto que con tanto cuidado ellos habían guardado, que se jactaban, que adoraban y que se gloriaban de tener un edificio tan grande, una estructura tan grande, y que la gente que pasaban admiraban y festejaban ese edificio donde supuestamente la presencia de Dios debía de permanecer para siempre, pero no fue así.
Hubo sí un tiempo en donde la gloria de Dios descendía, donde la presencia de Dios descendía. Hubo un tiempo sí donde ese templo estaba totalmente dedicado a Dios. Pero aquí, estando Jesús presente en ese lugar, ya no ocurrían esas cosas. Ya la presencia de Dios no estaba allí. Estaba en ese momento que Jesús estaba, porque Jesús es Dios. Estaba en ese momento. Pero cuando Jesús toma la decisión de levantarse y de irse de ese lugar, la presencia de Dios se va con él. Imagínese, hermano. A veces uno se pone a pensar y dice, Señor, como le dijo el salmista, Señor, no quite de mí tu presencia. Obviamente que nosotros, los hijos de Dios, la presencia de Dios no se va a ir porque tenemos el sello del Espíritu Santo, la garantía, como dice Efesios, de que tenemos a Dios y que por más que nosotros seamos infieles con Él, Él permanece fiel con nosotros. Es su misericordia, su amor. Por supuesto, si somos infieles y pecamos, recibiremos el castigo porque nuestro Padre nos corregirá y nos enseñará el camino. Pero aquí en este momento estaba ocurriendo justamente eso. La presencia de Dios se estaba apartando, se estaba yendo. Imagínense, hermano, que la presencia de Dios ya no esté en un lugar donde hay multitudes de personas supuestamente adorando al Dios que creó los cielos y la tierra, congregándose en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, y Jesús o Dios no está allí, sino que ese lugar es cueva de Satanás, sinagoga de Satanás. Y eso es terrible. Es terrible pensar solamente en eso y ver aquí como Jesús se aparta con sus discípulos, con aquellos que habían creído en Él, con aquellos que decidieron dejar todo, tomar su cruz y seguirle a Jesús. Aunque también allí estaba incluido Judas Iscariote, el que le iba a entregar a Jesús, pero era el propósito de Dios que Él anduviese con ellos, porque uno de ellos le iba a entregar. Entonces vemos aquí la ruina total de este edificio tan hermoso, tan glorioso, no solamente para los de Jerusalén, sino para todos los que llegaban ahí, porque todos de todos lados llegaban en cada fiesta que ocurría, sobre todo en la fiesta de la Pascua, llegaban multitudes de personas de todos lados a celebrar allí, en ese lugar, porque era el lugar más hermoso, era el centro de ese lugar. Allí estaba, o debería haber estado, la presencia de Dios continuamente. Por eso era admirable ese lugar. Pero terminó siendo destruido, terminó siendo echado a las llamas de fuego, consumido totalmente. Y no solamente el templo, sino Jerusalén fue invadido, fue destruido en ese momento. Y todo se acabó, todo se terminó. Esta gloriosa estructura estaba manchada y oxidada por dentro con los pecados de los sacerdotes y de aquellos líderes religiosos que debían de guiar al pueblo a amar y a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Este templo estaba manchado y oxidado de pecado. Imagínense, hermano, pensemos por un segundo, esta figura en ese pasado y traslademos hoy a nuestro presente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está el templo de Dios, la casa del Señor? Nosotros, no el edificio, nosotros. ¿Cómo está la iglesia? Si está manchada de pecado, si está oxidada. Dice el Señor que debemos de arrepentirnos, pedir perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para sanarnos, para limpiarnos. La sangre de Cristo que fue derramada nos limpia de todo pecado. Para eso fue derramada la sangre de Cristo, para limpiar nuestros pecados, para hacernos libres de toda contaminación de este mundo, del diablo, de la carne.
y darnos vida eterna. Esta gloria estaba destruida. Ya no era la gloria de Dios que permanecía allí. Ya no estaba la presencia de Dios allí en ese lugar. Donde falta la pureza interior, ya nada tiene valor delante del Señor. Si no hay pureza, no tiene valor delante del Señor. No tiene valor, todo es basura. Todo es podredumbre si no hay pureza interior. Como dijo Jesús, es un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero por dentro está podrido. Si no hay esa pureza de Dios en nuestro interior, si no está el Espíritu Santo de Dios transformándonos, cambiándonos, santificándonos, por más que parezcamos o aparentamos que somos piadosos, es toda una apariencia y tarde o temprano toda esa apariencia será destruida, como pasó aquí. Todo lo hermoso que parecía, todo lo glorioso que se veía fue destruido, fue derribado, porque no había verdad en ello. No estaba más la presencia de Dios. Todo quedó a la ruina, aunque sea glorioso exteriormente. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? Se acerca el tiempo en que no quedará ni una piedra sobre otra piedra. Todo será derribado totalmente. Y sabemos, hermano, que Jesús mira con gran compasión la ruina de las almas. Él mira y Él miró nuestras almas, cómo estábamos arruinados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él mira de esa manera a las almas que están arruinadas. Mira con compasión, con misericordia. Y por eso vino a este mundo y dio su vida y derramó su sangre en la cruz. Justamente por esas almas arruinadas en el pecado, por causa del pecado de nuestros padres. Adán y Eva, que pecó en el huerto del Edén. Y de allí todos caímos en pecado. Pero Jesús mira con compasión, mira con misericordia a esas almas arruinadas en el pecado. Y llora por esas almas. Se lamenta por esas almas. Dice Lucas 19, 41, que cuando Jesús se para frente a Jerusalén, Jesús llora por Jerusalén. Pero no por la ciudad, por el edificio, no por el templo, sino por las personas, por aquellas almas que estaban allí arruinadas por el pecado. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla llora sobre ella. En cambio, los discípulos se fijaban en los edificios, en las grandes estructuras, admirados por esos edificios, y quizás lloraban pensando en que todo eso iba a ser destruido. Pero Jesús no llora por los edificios, por las estructuras, llora por las almas, por aquellas almas que le dan la espalda, que están en sus delitos y pecados, muertos. Jesús espera con los brazos abiertos a que podamos acercarnos cada día a su presencia, a Él, arrepentido de nuestros pecados y seamos salvados por Él. Nosotros podamos lamentarnos por los edificios, llorar por los edificios, pero Jesús se lamenta en este momento allí en Lucas 19 por Jerusalén, por las almas. Y eso vemos que nuestros pensamientos no son los de Dios, como dice Isaías 55. Nuestros pensamientos no son del Señor. Nosotros tal vez amamos algunas cosas materiales como seres humanos. Amamos muchas cosas materiales, pero para el Señor eso no es nada. El Señor ama las almas, ama su creación, las personas.
aquellos que somos creados su imagen y semejanza, pero que por causa del pecado está destruido, está en la ruina. El Señor se lamenta y llora por esas almas que le han dado la espalda al Señor. Por ende, sus pensamientos no son lo nuestro, porque Él se lamenta por las almas. Nosotros tal vez nos lamentemos por una pérdida material, económica, laboral, pero para el Señor eso no es nada, porque podemos perder un trabajo, pero el Señor tiene algo mejor para nosotros, otro mejor trabajo. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo o sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosa corruptible, dice allí los versículos del 1 al 18, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Ahora, como dije, no leemos que Jesús llora por la demolición de este edificio. Cuando la presencia de Dios se había apartado de allí por causa del pecado, sino se lamenta por las almas. Y mientras queda algo en pie, hermano, hay esperanza. Mientras hay una pequeña luz de vida, o mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza de ser restaurada esa alma, esa vida. Hay esperanza de que esa persona se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor. Pero ¿qué esperanza hay donde no está Dios? Donde el juicio está decretado. ¿Qué esperanza hay? Donde está ya puesto, como dice la palabra, el hacha. No hay esperanza. Que el Señor nos ayude a que podamos meditar en estas cosas, que el Señor nos enseñe en su palabra. Dice Primera de Pedro 2, del versículo 4 en adelante, que nosotros somos piedra viva, que Dios está usando para construir un templo espiritual, ya no un templo físico, sino un templo espiritual. Y nos dice allí la palabra, por lo tanto, acerquémonos a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, mas que es precioso para Dios. Jesucristo es la piedra fundamental del edificio, de la iglesia, de la casa espiritual, de ese pueblo que el Señor está uniendo para que sea su iglesia. Él es la piedra fundamental. Si Cristo no está, hermano, en la iglesia, todo ese edificio se va a caer y se va a derrumbar y se va a destruir. Por eso, hermano, qué importante es que Cristo sea el centro de nuestras reuniones, el centro de nuestra vida, en toda nuestra vida. No solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino en nuestra casa, en nuestra relación, en el matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, en el trabajo, en la calle, donde andemos, Cristo que sea el centro. Alguien dijo, no me hables de religión, no me vengas a hablar, no le metas a Dios en tus conversaciones. Es que no puedo sacarle a Dios de mis conversaciones. No puedo sacarle a Jesús o a la religión que es pura, limpia, sin mancha, de mis conversaciones, de mi vida. No puedo, porque Él es el todo para mí. Él está en todas mis conversaciones, en todas mis palabras. No puedo sacarle. Si yo me pongo a conversar o a charlar con alguien, siempre de mi boca va a salir algo de Dios, porque no puedo dejar de lado a Cristo de mi vida, de mis conversaciones.
porque Él es mi vida y yo estoy en Él y Él está en mí. No puedo separar. Así que esa persona que dijo, no le metas a Dios en tus conversaciones, no, lo siento, pero no puedo sacarle a Dios de mi vida. Porque si Él no está en mí, entonces no soy nada, no tengo nada. Mis palabras no tienen valor, mi vida no tiene valor como cantábamos. No tiene valor si Cristo no está en nosotros. Y tristemente vemos este relato aquí, que el Señor se apartó y se fue de ese lugar. Y lo que le esperó a ese templo y a esa ciudad fue destrucción. Consumido por las llamas. Donde no está Cristo, tarde o temprano, ese edificio, o esa casa, o esa familia, o esa persona vendrá a la ruina, será destruida totalmente. ¿Cuántos hogares, cuánta familia vemos destruida porque no está Cristo, porque no está Dios en esa familia o en esa vida? Podrán ser hermosos, podrán moralmente vivir bien y tener todo, pero tarde o temprano, si Cristo no está, tristemente se irán al lloro y al crujir de dientes, a la destrucción total. Por eso es importante meditar en estas palabras que dice aquí en Marcos capítulo 13 y que nos dice Pedro también, que somos piedras vivas, edificados, que Dios está uniendo esas piedras para que sea ese edificio y que Cristo es la piedra principal. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo no está, todo se derrumba, todo se cae. ¿Qué esperanza hay donde la presencia de Dios ya no está? No hay esperanza por causa del pecado, por haberle dado la espalda a Jesús, por haber pisoteado la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, por toda la humanidad. Fue derramada la sangre de Cristo por sus hijos, por aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Pero aquel que pisotea la sangre de Cristo, aquel que le da la espalda al Señor, espera el castigo eterno. Dice el versículo 3 allí, que se sentó en el monte de los olivos frente al templo y sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá? Jesús no le da fecha, o sea, no contesta la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? Eso sí contesta el Señor. Le da todo lo que va a ocurrir. El capítulo 24 de Mateo es más extenso en cuanto a esto, a todo lo que iba a acontecer y lo que va a acontecer, porque aún no se han cumplido, como dice Daniel, estas 70 semanas, aún todavía no se han cumplido la profecía de Daniel, como dice Mateo, donde Jesús habla justamente de esa profecía. Es natural el deseo de conocer el futuro, es normal. ¿Quién no quiere conocer lo que le va a acontecer más adelante? Es natural. Pasaba en el pensamiento de estos discípulos, Señor, dinos cuándo va a ocurrir esto, qué fecha hay, cuándo será el tiempo que va a ocurrir estas cosas. Jesús no contesta esa pregunta, porque no le correspondía a él, ni tampoco le correspondía a sus discípulos saber, ni tampoco nos corresponde a nosotros saber. Por lo tanto, no vamos a empezar a buscar y a indagar esa fecha porque no nos corresponde a nosotros. Las cosas reveladas son para nosotros, las ocultas son del Señor. Y Él las revelará cuando Él quiere, porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Y un hijo se sujeta a lo que papá dice, Dios en este caso, lo que Dios dice, porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces es normal conocer o querer conocer el futuro y
Y si fuera posible conocer la fecha exacta. Tristemente muchos caen en el error y comienzan a dar fechas y un montón de cosas. Pero bueno, allá ellos tendrán que rendir cuenta delante del Señor. Pero no nos toca a nosotros saber tales ordenanzas establecidas por Dios. Ponemos mayor interés en eso muchas veces que en cumplir con nuestros deberes presentes, que es lo que el Señor nos pide ahora que hagamos. ¿Cómo debemos de conducirnos ahora? Es lo que el Señor quiere. Que cada día de nuestras vidas podamos vivir como si fuera el último de nuestros días aquí en la tierra, humanamente. Que cada día nos alejemos más del pecado y nos acerquemos más a Dios. No debemos de preocuparnos cuándo será la fecha, pero sí debemos de estar velando y orando en todo momento, porque no sabemos cuándo vendrá. Dijo Jesús, como ladrón en la noche. Un padre de familia no va a estar sentado en la puerta esperando a que llegue el ladrón. Hermano, va a aguantar, se va a dormir del sueño. Y cuando está dormido va a llegar el ladrón, no va a saber cuándo. Debemos estar velando y orando, porque no sabemos cuándo. Pero sí el Señor dice, habrá señales. ¿Y cuáles son las señales? Tenemos allí en el capítulo 13 que vamos a ir mirando con el correr de las reuniones que tenemos. Vamos a ir viendo lo que el Señor advierte, ¿sí? Y nos muestra cómo debemos de estar. Mirad que ocurrirán estas cosas, miren que nadie os engañe, y todo eso vamos a ir viendo, estudiando y analizando y viendo. Porque le dicen los discípulos en el versículo 4, ¿cuándo sucederán esto? ¿Cuáles señales habrá? ¿Qué cosas van a realizar? Jesús, como dijimos, no contesta la primera pregunta de que cuándo iba a ocurrir, no da fecha, pero sí advierte a sus discípulos que cuando vean guerras, rumores de guerras y un montón de cosas que va a ocurrir, ¿sí? Entonces eso es el principio, no es el fin. Hermanos, vemos a través de la noticia, vemos cuántas cosas que pasan, ahora nomás en Venezuela lo que está pasando. Vemos en cuántos países, la iglesia perseguida en cuántos lugares, ¿sí? Siervos de Dios metidos en las cárceles, familias, matrimonios, ¿sí? Cristianos, según lo que dicen, ¿sí? Cuántas cosas ocurren, pero eso no es el fin, dijo Jesús. Eso es solamente principio. La iglesia del Señor, vamos a ir viendo también allí, a medida que vamos mirando los versículos siguientes, que es profanada la casa del Señor, que como dice también allí, muchos dirán, aquí está el Cristo, yo soy el Cristo, aquí está, allí está, no le crean, no vayan allí, sino que podamos estar velando y orando y sometiéndonos a la voluntad del Señor. La pregunta de los discípulos no tuvo respuesta, la primera pregunta, pero la segunda sí. ¿Cuándo? No contesta Jesús. En cambio, contesta cuáles serán las señales de estas cosas. Jesús contesta con todo detalle. Y no solamente a sus discípulos, porque no era solamente para ellos un gran interés o deseo o que conozcan lo que iba a acontecer, también es para nosotros. Porque nosotros también esperamos el cumplimiento de todo esto.
nosotros también esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos de estar velando y orando, porque no sabemos cuándo, pero de que vendrá, vendrá. Y vendrá por su iglesia. Eso no quiere decir que uno ande, ¿no?, preocupado, en el sentido de que si no, ¿no?, con miedo, con temor, no. Hacer sus cosas normales, su vida normal, pero ser consciente de que el Señor vendrá en algún momento, ¿sí?, por su iglesia. No sabemos cuándo, pero vendrá. ¿Y cómo estamos nosotros? El Señor nos enseña la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Que seamos como aquellas 5 prudentes, que está siempre lleno de su palabra, de que está constantemente orando, de que está velando en todo momento y de que está buscando del Señor. Para que cuando Él venga nos halle haciendo lo que nos ha encomendado hacer. Eso es lo que el Señor desea y anhela de sus hijos, de todos sus hijos. Que el Señor nos ayude, hermano. Y que podamos meditar en estos versículos y en este capítulo 13, comparando por supuesto allí con Mateo 24 y Lucas 21, y podamos ir viendo a medida que pase nuestros días de reuniones, el tiempo, y podamos ir viendo estos versículos que continúan allí. Que el Señor nos ayude a velar, a orar, a meditar en sus verdades y saber de que esto que el Señor dijo no solamente fue para sus discípulos, no solamente fue para la destrucción del templo allí, ni para Jerusalén, sino que eso fue parte y quizás una ilustración de lo que va a suceder al final de todo, de cómo será destruido totalmente. Porque habrá guerra, rumores de guerra, habrá destrucción, matrimonios separados, padre contra hijo, madre contra hija, familias que se comerán entre ellos, por decir así. Y eso está ocurriendo. Esos son señales del fin. Y eso no nos debe de llevar a hacernos el distraído. Decir, no, mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, gloria a Dios si estamos bien y si nosotros estamos bien. Pero lo que vemos afuera nos debe llevar a doblegar nuestras rodillas delante de Dios, Señor, para que de esa manera nosotros, como dice la palabra de Dios, seamos esa sal, seamos esa luz que se detiene y se para allí para que esa corrupción que hay allí afuera, esa obra del diablo no avance, no llegue a nuestro hogar. ¿Sí? Y que de nuestro hogar pueda de alguna manera salir esa luz que es más potente, la luz de Cristo, y alumbre en esa oscuridad que vemos en el mundo. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos guíe cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana.